la sabiduría y el entendimiento de lo que tú quieres, Señor, que entendamos para comprender cuál es tu voluntad, Señor, la que es buena, agradable y perfecta, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Puede tomar asiento, por Dios. Esta semana tal vez fue una semana de reflexión, como lo dice la iglesia tradicional, o de recogimiento, como dicen algunos. Pero para otros tal vez no tanto. Para unos fue un momento de tal vez mirarse a sí mismo, qué hay en su corazón, qué no hay en su corazón. Para otros sencillamente no representa nada. Para otros, como usted y yo, aprovechamos el tiempo para estar en la presencia de Dios. Amén. Pero hoy quiero compartir de parte de Dios algo importante, y es la resurrección. Tal vez usted dirá: no, es que la tradición. Y como decía ahora, para muchos tal vez simplemente es una tradición. El Señor Jesús murió y resucitó al tercer día, y patatín y patatán. Pero muchos no conocen aún, para muchos no les ha sido abierto o no les ha sido revelado realmente lo que significa la resurrección. Amén. Amén. Por eso hoy vamos a ver el poder de la resurrección en el pueblo de Dios. ¿Cuántos pueblos de Dios aquí en este lugar? Amén. Para usted y para mí, la resurrección de Cristo representa y tiene algo especial, porque al resucitar Cristo trajo una bendición enorme al pueblo de Dios. Usted se imagina si, siendo Jesús el Hijo de Dios, aquel que les predicaba y les decía que era necesario morir y resucitar al tercer día, no hubiera resucitado, ¿cómo hayan quedado los discípulos? Avergonzados, ¿verdad? Tristes, adoloridos en su corazón. Y precisamente esto era lo que estaba pasando en el pueblo de Dios. En los discípulos que caminaron con Él, aún no le habían entendido lo que el Señor Jesús les había explicado, que era necesario que el Cristo muriera, pero que al tercer día, ¿qué pasaría? Resucitaría. Amén. Amén. Y muchos tienen estos días como tradición, en los que simplemente apartan un tiempo en el año para venir a buscar la presencia de Dios. Pero yo le hago una pregunta: ¿será que para Dios es igual el lunes, el sábado o el domingo? Para Dios todos los días son iguales, santos. Amén. Amén. Para Dios no es importante solamente una semana. Para Dios no es importante solo un jueves o un viernes santo o un domingo. De hecho, la Escritura nos enseña en el primer mandamiento no, en los mandamientos nos enseña que deberíamos guardar ¿qué? El sábado. El día de reposo. Y anteriormente, como dice la pastora de Berleyes, fue el sábado. Amén. Pero el Señor Jesús vino a cambiar eso, porque Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Amén. Amén. Pero en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio la ordenanza a su pueblo, le dijo: y guardaréis el día de ¿qué? De reposo. Es el único día que el Señor trabajó 6 días, y el séptimo ¿qué hizo? Descansó de su obra. Y dijo: ninguno en tu casa hará trabajo alguno. Y por eso los escribas y fariseos juzgaban al Señor Jesús y decían: bueno, si la palabra dice que no podemos hacer ninguna obra, entonces ¿usted por qué sana a los enfermos el día de reposo? Y el Señor Jesús les trajo un ejemplo y les dijo: bueno, si a ustedes se le perdiera una oveja y ella cayera en un hueco, ¿no iría usted por ella a salvarla? Exactamente es eso lo que el Señor Jesús ha venido a hacer. Amén. Amén. A cambiar nuestra forma de pensar, a ver que Dios no es un Dios cuadriculado que se sienta en su trono a esperar a que usted y yo fallemos para caernos a la primera y decirle: yo le dije que no fallara, porque así no actúa Dios. Amén. Amén. Dios, por el contrario, quiere que usted y yo aprendamos a conocerle, porque la única manera en la que podemos conocer a Dios es caminando con Él. Amén. Amén. Si usted y yo, pese a que no entendamos todas las cosas, no nos disponemos a caminar el camino que Dios nos ha enseñado, pues sencillamente no vamos a aprender a conocer a aquel Jesús. Los discípulos simplemente obedecieron. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, dijo: sígueme y haré de ti un pescador de hombres. Tal vez Pedro no entendió mucho, pero dijo: si este es quien dijo que es,
yo lo voy a seguir, pese a las debilidades que había en sí mismo. Porque si usted analiza la vida de Pedro, Pedro era un tipo muy rudo en su forma de hablar, porque era un pescador. Haga de cuenta, y me perdona si hay algún mecánico, amén, pero haga de cuenta que es algo así como un mecánico, mi hermano. Es un tipo que se ensuciaba, que olía a pescado todos los días. Y si lo llevamos a la vida práctica hoy día, sería un tipo de persona así, que usted lo vería sucio, que lo vería tal vez oliendo a pescado, que para su forma de ver lo vería un poco desacalajado, digámoslo así. Amén. Amén. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos esa mentalidad, porque a eso precisamente ha venido el Señor, a llamar a aquello que para el mundo no es tan agradable, a lo vil y menospreciado es lo que ha venido a llamar el Amén. Señor. Amén. Por eso Dios tiene algo especial en esta mañana. Amén. Dice, no llores, no tengas miedo. Amén. Amén. Vamos a ir un momento allí a Mateo capítulo 28, verso 5. Mateo 28, verso 5. Amén. Dice la escritura. Si lo puede leer, por favor, hermano. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Amén. ¿A quién buscaban Amén. las mujeres? A Jesús. A Jesús. ¿Y por qué le estaban buscando? ¿Por qué? ¿Por qué estaban buscando a Jesús? Pues porque había desaparecido el sepulcro. Porque le habían puesto en un lugar. Bueno, voy a introducirlos un poco en el contexto de la lectura de la palabra. Amén. Amén. Dice la escritura: Jesús es sepultado. En el verso 38 de Juan 20 dice: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ¿se acuerdan de Nicodemo? Amén. Vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre sepultural entre los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua, los judíos y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Quiere decir que al Señor Jesús lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro, dice la escritura, que no había sido puesto ningún cuerpo. Y que por causa, si usted se acuerda, cuando el Señor Jesús fue crucificado era en plena Pascua. Amén. Amén. Y por eso los judíos tenían unas costumbres. Y a causa de ello tuvieron que sepultar el cuerpo del Señor en un lugar especial. Dice que había un huerto y que ese huerto estaba cerca donde lo crucificaron, porque en esos días no se podía celebrar luto, digámoslo así. Amén. Amén. Entonces lo pusieron en un lugar especial. Y estas mujeres no habían entendido algo especial, un propósito que Dios, o el propósito de las mujeres era ir a llevar especias aromáticas para este cuerpo. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿El cuerpo qué pasa? Se descompone. Se descompone, ¿verdad? Y empieza Amén. ¿qué? A oler mal. A oler, ¿verdad? Pero el cuerpo del Señor Jesús no alcanzó a descomponerse, porque Él resucitó al tercer día. Amén. Amén. Por eso habían puesto estas especias aromáticas. Amén. Amén. Dice la escritura que estas mujeres fueron a buscar el cuerpo del Señor Jesús, y con la sorpresa que se llevaron tan grande,
que el Señor ya no estaba en su lugar. Lo primero que pensaron fue que el Señor, que su cuerpo se lo habían llevado, se lo habían robado. Pero ellas no sabían o no habían conocido, porque secretamente este hombre de Arimatea y Nicodemo lo habían sacado, lo habían bajado de la cruz y lo habían llevado a sepultar. Yo me imagino cómo sería el dolor de estos dos hombres de llevar el cuerpo de su maestro, del Hijo de Dios, que se hizo carne, y llevarlo a la tumba, llevarlo al sepulcro. Pero Dios no lo iba a dejar allí. Dios tenía un propósito especial de lo que Dios había preparado para el Señor Jesús, para que usted y yo no tuviésemos miedo. Amén. Amén. Dios no quiere que usted y yo temamos las cosas. Cristo ha resucitado. Amén. 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 Él resucitó. Él no se quedó allí en la cruz. Él tampoco se quedó allá en el sepulcro, sino por el contrario, salió de allí para mostrar su gloria. Amén. 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 Marcos capítulo 16, verso 4. Adelante de Mateo, donde estábamos. ¿Marcos qué? 16, verso 4. Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande. Nuevamente. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. ¿Vieron qué? Piedra. Removida la piedra. Mateo. Y esto me acuerda mucho de lo que pasó con Lázaro. No sé si ustedes se acuerdan. Que cuando Lázaro estaba muerto, ¿qué hicieron? El Señor Jesús, ¿qué ordenó? Quitar la piedra. Amén. 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 Cuando habla la Biblia de quitar la piedra, es de quitar nuestra forma de pensar. Amén. Porque nosotros tenemos la forma de pensar conforme al mundo nos ha enseñado, que lo que nosotros hacemos humanamente es lo que podemos hacer, pero nunca volteamos a ver, sino hasta lo último, aquel que tiene el poder para mover la piedra. Amén. Amén. Cuando el Señor Jesús llegó allí al sepulcro, decían, ¿hiede ya? ¿Porque es de cuánto? 4. Porque ya era de 4 días. Amén. Porque al tercer día, después del tercer día, el cuerpo se infla y se estalla. Y ahí es cuando empieza a salir todos esos aromas agradables. Amén. Amén. Cuando el cuerpo se estalla, empieza a salir todo ese perfume que no es para nada agradable. Y decían, inclusive los judíos, los fariseos decían, es que echaron un perro muerto para que creyeran que Dios había hecho algo especial. Y para Dios no tiene que usar artimañas, mi hermano. Amén. Dios no tiene que usar estratagemas para engañarle a usted. Dios lo único que tiene que hacer es mover su mano. Pero antes que eso, es necesario remover la piedra. Amén. Amén. Nuestra dureza y nuestra forma de pensar y de ver las cosas no nos permiten ver la gloria de Dios. Amén. El Señor Jesús había podido resucitar y salir de la piedra, traspasar la piedra. Si usted se acuerda, después de que el Señor Jesús resucitó, los discípulos estaban reunidos en una casa y dice que traspasó las paredes. Sencillamente había podido pasar también la piedra y nadie se había dado por enterado que el Señor Jesús resucitó. Amén. Amén. Pero Dios quiere mostrar siempre lo que Él hace, para que usted y yo, primero, tengamos una evidencia de lo que Dios hace, y segundo, para que entendamos cuál es el poder y el propósito de Dios. Amén. Amén. Y para sorpresa de María Magdalena, se había quitado la piedra. Ella tal vez esperó llegar a un lugar donde estuviera todavía la piedra, pero en vez de eso encontró que la piedra estaba removida. Y no solo eso, sino que también encontró 2 ángeles o 2 seres. Dos seres que movieron esa piedra y que estaban allí sentados. Le pido que me acompañe a Lucas capítulo 24, verso 5. Capítulo 24, verso 5. Capítulo 24, verso 5.
Amén. Y dice, ¿alguien lo tiene? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Más? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Para muchos, tal vez tienen la información de que el Señor Jesús resucitó, pero a muchos no les ha sido revelado lo que el Señor Jesús hizo realmente, o no han entendido el poder de que Él haya resucitado. Muchos creen después de esta Semana Santa que cuando pase la Semana Santa lo siguen crucificando, siguen creyendo que Él está ahí en la cruz y que ahí quedó y que murió y que ya, hasta ahí fue todo el cuento. Pero no terminó ahí la historia, mi hermano. La historia aún se sigue escribiendo, porque el Señor Jesús, ¿qué pasa? Resucitó. ¿Él qué ha hecho? Él vive. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús vive? Amén. ¿Cuántos creen que Él está en este lugar? Amén. No, yo hablo con los que de verdad lo creen. Amén. Aunque parezca que estamos hablando de algo histórico, mi hermano, estamos hablando de algo espiritual. Amén. Y es que la presencia de Dios se encuentra en este lugar. Amén. Amén. Lo que yo quiero que usted reciba de parte de Dios es que lo que nosotros estamos haciendo aquí no es por una tradición, mi hermano. No es porque usted y yo decidimos buenamente levantarnos de la cama y decir vamos a buscar al Señor, no. Sino que es porque Dios se reveló a su vida un día, después de haber muerto y haber resucitado y pasado tantos años hasta su nacimiento y el mío. El Señor Jesús aún sigue obrando con nosotros. Él sigue actuando en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Mire, María se quedó allí llorando. Dice la Escritura que ella estaba en el huerto y que en ese huerto ella no hacía sino llorar y decir: pero es que se llevaron al maestro y no sabemos dónde le han puesto. Y Jesús estaba ahí. El Señor Jesús era el que estaba ahí al lado de ella y ella no se daba cuenta. ¿Sabe por qué? Porque estaba llorando la muerte de Jesús. Y por eso los ángeles le decían, estos varones le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No debemos buscar al Señor Jesús entre los muertos, porque Él vive. Amén. Amén. Porque Él no se quedó en la tumba o en el sepulcro, ni tampoco se quedó en la cruz, de allá bajó, o lo bajaron, y su cuerpo fue sepultado, pero resucitó, mi hermano. Amén. Él resucitó para traernos vida y vida en abundancia. Amén. Para traernos la libertad que el mundo no nos podía dar. Y para mostrar la evidencia de su resurrección, tuvo que mostrarse a sus discípulos. Y no solamente lo hizo una vez ni dos veces, lo hizo 8 días después. Se le siguió apareciendo. Y con ellos después estuvo más de 20 días, después de resucitar, antes de ir a la gloria de Dios. Amén. Amén. A veces las lágrimas no nos dejan ver la situación, pero es el Señor mismo quien quiere que usted y yo le conozcamos. Amén. Podamos percibir su presencia, mi hermano. ¿Quién vive? Cristo. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, verso 10 y 11. Tres, 10 y 11. Si lo tiene, lea, por favor. A fin de como Puesto en pie. a fin de como ¿Esto qué quiere decir, mi hermano? Que si usted y yo no mostramos
como decía el Señor Jesús, un fruto verdadero, un fruto real de lo que ha hecho Dios en nuestra vida, muy difícilmente Dios va a poder obrar con nosotros. Amén. Amén. Para conocerle al Señor, vuelvo y le repito, hay que aprender a andar con Él. Amén. Amén. A pesar de no entender las cosas completamente, yo me imagino que tal vez Abraham no entendía cómo era el llamamiento de Dios. Cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, y haré de ti una nación grande, Abraham creyó por lo que recibió, porque nadie había escuchado aún la voz de Dios hasta ese momento. Me refiero a su generación, después de lo que pasó del diluvio y este tipo de cosas. Amén. Amén. Pero él sí entendió, él recibió algo de parte de Dios, y fue oír la voz de Dios. Él había podido decir, no estoy loco, ya estoy oyendo voces extrañas. Pero no fue así. Él decidió creerle a aquel que no podía ver, pero que le hablaba. Y con él empezó a caminar. Y a medida que fue caminando con él, fue conociendo más a Dios. Y fue entendiendo cuál era el propósito de Dios, cuál era el plan que Dios tenía con él, para mostrar su poder y su gloria. Amén. 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 Dios quiere que aprendamos a caminar con Él, a pesar de no entender completamente lo que Él tiene con nosotros. Amén. Amén. Y el poder de la resurrección que el Señor Jesús tuvo, y es lo que hace que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios hace. Es decir, que a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegamos a ser semejantes a Él en su muerte. Para nosotros llegar a entender lo que Dios tiene como propósito con nosotros, debemos aprender a padecer, mi hermano. Jesús no vino solamente a recibir alabanzas del hombre. Dios vino a recibir también padecimiento. Y tuvo que padecer de una manera que ninguno otro haya padecido. Amén. Amén. Por eso Él también puede entender cuál es tu situación cuando tienes debilidad, cuando tienes pensamientos que no son conforme a la voluntad de Dios, tal vez de apartarte, tal vez de suicidarte, tal vez de salir corriendo. Dios conoce cada una de las situaciones que nosotros vivimos. Amén. Porque Él mismo las soportó en su carne propia. Pero para poder reconocer el poder de su resurrección, es necesario padecer, mi hermano. Nosotros tenemos que dar frutos reales de arrepentimiento, de una conversión. Porque no podemos andar diciendo que somos cristianos y haciendo lo opuesto a lo que es ser un cristiano. No podemos creer que todas las cosas son iguales o acomodarnos a la situación del mundo, a que todas las cosas son similares, a que todo está bien, a que no hay nada malo. Amén. Amén. Sino por el contrario, somos, como le decía al principio, somos santos. Todos los días para Dios son santos. ¿Y usted sabe qué significa ser santo? Ser santo no es ser perfecto, mi hermano. Dios sí es santo y hay distintos significados de santidad, me explico. Y hay la santidad, que es la perfección de Dios. Y cuando Dios decía en el Antiguo Testamento que nadie le podía ver y quedarse con vida, es porque su esencia misma de santidad hace que todo lo que sea impuro se consuma. Por eso nadie podía ver a Dios y quedar con vida. Y el temor de muchos hombres y mujeres que recibieron el llamamiento de Dios era decir, vi al Señor y voy a morir. Pero no fue así, porque cuando eso pasaba, Dios tenía un propósito con ellos y ya estaban siendo apartados. Ahora hay otro significado de santidad, y es ser apartados para Dios. Y para Dios también somos santos, porque Amén. fuimos apartados del mundo. Usted y yo somos escogidos de parte de Dios. Amén. Amén. Y si le va a aplaudir, aplaudan fuerte. Por tanto, usted y yo debemos ser conscientes de que no podemos vivir conforme al mundo, de que no podemos comportarnos del mismo modo que se comportan los de afuera, de decir que somos cristianos y usar palabras soeces, de decir que somos cristianos y guardar rencor en nuestro corazón, de decir que somos cristianos y buscar la manera como se diga, de buscar su propia justicia por su mano.
porque no es a eso a lo que el Señor nos ha llamado. Y debemos aprender a morir, a sufrir padecimientos para morir, o para que la muerte de Cristo Jesús, esa misma muerte que Él padeció, siendo Dios, siendo Hijo de Dios, siendo santo, siendo perfecto y sin haber cometido pecado, dice que soportó tal transgresión de los hombres. Amén. Amén. Dice, y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo,